Hola muchachos, bienvenidos. Bienvenidos a cómo podemos vencer el miedo a presionar el gatillo. Miedo es el tema principal de esta clase. Listo, vamos a ver muchos ejemplos de cómo se puede representar ese miedo y los errores tan graves en el tiempo que podemos llegar a cometer si no empezamos a controlar este miedo. Y ojo con esto. Esto es progresivo. Listo, no pretendan controlar su miedo de una, no intenten controlar o dominar ese miedo de golpe. Va a ser algo progresivo. Listo, y eso progresivo que ustedes van a formar, ese dominio del miedo que van a estar generando progresivamente, va a ser algo mucho más duradero. ¿Listo? Porque de distintas maneras se pueden engañar si creen que están dominando ese tiempo, ese miedo en corto tiempo. ¿Listo? Otro detallito, este video es un complemento de otro. ¿Listo? Este video va en conjunto con uno que voy a subir este mismo día, que se llama Cómo crear nuestra estrategia. Cómo crear una estrategia. Estos dos videos son complementos, van de la mano. Así que, por favor, después de ver este, vean el otro. ¿Listo? Para que tengan una información más completa y me entiendan todo lo que explico en esta clase. Y asimismo, si estamos viendo primero la clase de cómo crear una estrategia, vean este video. Estos son complementos. Muy importante. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos perder ese miedo al momento de presionar un botón verde o un botón rojo? ¿Listo? Hacer una compra o una venta. Este miedo es muy natural y se puede presentar en cualquier faceta de nuestra formación como traders, de nuestro camino a la rentabilidad. ¿Listo? Es muy natural ese miedo. ¿Listo? Es supremamente natural, es muy fácil acercar el cursor a alguno de los botones y que nos empiece a temblar o que estemos dudando ahí o que incluso presionemos el botón, pero no soltemos el clic, no soltemos el botón, lo dejamos ahí presionado y después está quitamos el cursor del botón y no hacemos ninguna entrada. Ese miedo, esas dudas son muy normales. ¿Listo? Entonces vamos a ver pasos específicos, reglas específicas y vamos a identificar muchos errores que podemos cometer a base de este miedo. ¿Listo? Y que a base de estos errores podemos malinterpretar que no avanzamos en absoluto en nuestro proceso como traders. ¿Listo? Entonces, este miedo a presionar el gatillo, este miedo a pulsar un botón, a hacer una compra o hacer una venta, lo podemos dividir en dos partes. En miedo, dudas, listo, o agresividad y ansiedad. Esas son las dos partes en que podemos dividir este miedo. ¿Listo? El miedo se genera por las dudas. ¿Listo? Es decir, ¿será? ¿Será que realmente la compra o la venta que pretendo hacer en este momento se va a ganar? ¿Realmente mi estrategia es lo suficientemente buena o mi operativa es lo suficientemente buena como para ganar tres operaciones, que es lo que quiero hacer? ¿Será que esas tres operaciones, digamos que son dos operaciones son compra y una operación es una venta, realmente esas compras y esa venta se van a ganar? Entonces, ese miedo, esa inseguridad, esa falta de confianza, esas dudas que tenemos ahí nos genera eso, ¿no? Esa falta de confianza, ese temor, ¿listo? A meter una operación, a pulsar un botón, ¿listo? Y por eso terminamos temblando o dejando el clic presionado sobre el botón y después lo quitamos porque no, esas dudas nos matan la cabeza, ¿listo? Como dije, es algo muy natural, ¿listo? Tampoco es como para preocuparse demasiado. Vamos a ver cómo lo podemos resolver acá, ¿listo? Y la segunda parte que es la agresividad o ansiedad. La agresividad, el primero la ansiedad. La ansiedad es ese paso que queda después del miedo. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, ustedes van a operar esta tendencia bajista, listo. Ok, esta tendencia principal bajista, ya detectamos esta tendencia y estamos buscando operar la reversión, listo. La reversión.
Listo, el momento final de este pullback, de este retroceso y aprovechar el impulso. Listo, queremos operar precisamente esa reversión. Listo, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a, digamos que esta es la operación que yo quiero hacer. Quiero hacer una venta aquí, justo en esta vela, pero ahí empiezan las dudas. Empiezan las dudas. ¿Será que realmente esa operación se va a ganar? ¿Será que el precio sí va a respetar y va a irse a favor de lo que yo espero que haga? ¿Será que mi estrategia sí será lo suficientemente buena o efectiva para que esa venta se desarrolle y sea a mi favor? Entonces, dentro de todo ese miedo, no tomamos ninguna entrada ahí. ¿Listo? No tomamos ninguna entrada ahí y vemos que se cumplió y se cumplió muy bien. Digamos que no se cumplió así pequeño como un doji, digo, como un patrón de vela, una estrella fugaz, sino que se cumplió muy bien. Tuvo un retroceso y tuvo un cuerpo muy bonito. Se ganó súper bien. Entonces ahí nos entra como esa frustración, esa ansiedad de, ¿será que esas operaciones que yo haga sí van a ser efectivas? Pero las dudas no me van a dejar tomarlas. ¿Será que los voy a dejar pasar todas? O digamos que aquí tuvimos la primera oportunidad y la dejamos pasar. Acá tenemos la segunda oportunidad y la dejamos pasar. Y estas dos oportunidades fueron efectivas. Se ganaron así, muy bien. Tuvimos la tercera oportunidad y también la dejamos pasar. Y nos da esa ansiedad de dejar y dejar y dejar y dejar pasar oportunidades que son efectivas. Y entramos en la siguiente vela. Hacemos un punto de entrada ahí donde está la línea blanca. Y precisamente en esa vela que operamos por pura ansiedad, es una vela alcista. Es una vela alcista. Y justamente esa vela alcista es la vela de descanso. Una vela de descanso y el precio empieza a bajar con fuerza, empieza a bajar con ganas. Listo. Eso es lo que puede pasar. Primero está el miedo, dejamos pasar muchas operaciones y después podemos entrar en un periodo de ansiedad. Después de dejar pasar operaciones, queremos seguir aprovechando. Que no se nos vaya a ir. ¿Listo? Cuando ya sabemos que ya la dejamos ir. ¿Listo? Eso sería la ansiedad. Ahora, la agresividad. Ese es ya cuando empezamos a dominar, ese miedo a pulsar el botón, a tomar una entrada, ya lo empezamos a dominar, ya sentimos mucha más confianza cuando operamos, ya vemos que tenemos una efectividad, ese ego se nos sube y ahora nos creemos los master traders de las binarias 4K Full HD. Y nos sobra muchísima confianza y empezamos a tomar operaciones antes de tiempo, antes de que las condiciones que esperamos para tomar una operación se den. Y por eso también podemos empezar a perder muchísimo. Podemos empezar a perder muchísimo y eso en qué resulta? Nos resulta en frustración y esa frustración nos puede devolver al anterior paso, al miedo, a las dudas. ¿Será ahora que todas esas ganancias, esa semana, esas 2 semanas, ese mes, solamente fue una racha positiva? ¿Solamente fue una suerte? Y ahí de nuevo empezamos con el miedo y la ansiedad. Eh, Así podemos catalogar lo que puede pasar con el miedo al presionar el gatillo. ¿Listo? Pero pues vamos a explicar todo más a profundidad. Pero primero vamos a ver algo muy importante que ustedes deben desarrollar. Reglas. Deben desarrollar reglas al momento de operar. Ustedes tienen que tener unas reglas definidas. ¿Listo? Unas reglas definidas que deben respetar sí o sí. Y al principio de que ustedes están desarrollando unas reglas por una operativa o una estrategia en específico, antes de desarrollar esas reglas y trabajarlas, ustedes tienen que verificar que su estrategia o su operativa tenga una efectividad por encima del 60%, como mínimo, o muy mínimo. ¿Listo? Si esa estrategia o esa operativa no está generando una efectividad mínimo del 60%,
vamos a evolucionar esa estrategia o directamente vamos a cambiar por otra estrategia o otra operativa o otra metodología. ¿Listo? Antes de definir unas reglas en específico. Eso sería lo mejor. Pero si queremos generarlas antes de tener esa efectividad de la estrategia, está válido, está completamente bien, pero mi consejo es que las generen después de tener una efectividad, de generar una efectividad. ¿Listo? O de saber que esa estrategia tiene una efectividad mínimo del 60%. ¿Listo? Ahora, estas reglas al principio las tenemos que seguir todas al pie de la letra. No digo que sea obligatorio, no digo que siempre hay que seguir todas las reglas que nos ponemos. Ya con el tiempo, con la experiencia, y esa es la joya de tener experiencia, de generar experiencia, es que ya sabremos en qué momento necesitamos que el precio nos cumpla todas las reglas o, por el contrario, ya sabemos que podemos tener una operación que tiene muchas probabilidades de ganarse, pero solamente cumple la mitad de las reglas, o poco menos de la mitad de las reglas, o poquito más de la mitad de las reglas. Eso nos los da la experiencia, ¿listo? Pero como todavía no la tenemos formada, vamos primero a esperar que el precio nos cumpla cada una de nuestras reglas, ¿listo? Para asimismo generar esa confianza, ¿listo? Por eso es necesario también tener una estrategia, tener una operativa que tenga un mínimo de 60% de efectividad. ¿Listo? Las reglas, la estrategia son complementos para ir generando esa confianza, ir controlando, ir dominando ese miedo al momento de operar. Es supremamente importante. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden tomar alguna de las reglas o directamente todas, eso ya es a su criterio, pero esto netamente es un ejemplo. Entonces, otra cosa, otro detallito, yo les recomiendo que máximo sean 6 reglas. 6 reglas como máximo. Ya 7, 8 reglas de ahí para adelante ya son demasiadas. Y muy pocas veces el precio va a cumplir cada una de esas reglas. Es muy difícil. ¿Listo? Y no vale la pena. Y sería también demasiado tardado. Sería 2 horas para tomar 2 operaciones, 3 operaciones. ¿Sí? Entonces, primera regla. Operar a favor de la tendencia principal y secundaria preferiblemente. El preferiblemente es precisamente cuando ya tenemos experiencia. Listo, recordemos lo que le comenté anteriormente. Entonces, primero, operar a favor de tendencia principal y tendencia secundaria. Listo. Segunda regla, tener zonas de soporte o resistencia o números redondos o soportes y resistencias dinámicos como puntos de apoyo. Listo. Tercera regla, tener un contexto claro, un contexto saludable o un contexto respetado. ¿Qué quiere decir esto de respetado? Digamos que no tenemos un contexto claro o no del todo saludable, o estamos en una consolidación muy grande. ¿Listo? Estamos en una consolidación muy grande y el precio está rompiendo muchos niveles. ¿Listo? Les voy a trazar un ejemplo acá, muy sencillo. Tenemos aquí la consolidación, en teoría la consolidación se mueve sus extremos hacia adentro, ¿listo? Va rebotando como en una cajita, ¿listo? Pero sabemos que las consolidaciones no son así de perfectas. Sabemos que las consolidaciones son un poco más caóticas. ¿Sí? Las consolidaciones pueden generar pequeñas consolidaciones dentro de la consolidación mayor, como para llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, a ver, ¿listo? También somos conscientes que dentro de una consolidación, de una tendencia lateral, también se pueden generar tendencias bajistas y alcistas dentro de esa consolidación. ¿Listo? Entonces esto nos genera muchos niveles. Ahora, digamos que el precio está algo agresivo, ¿listo? Y está rompiendo muchos niveles. ¿Listo? Está rompiendo muchos niveles. Entonces, ¿qué vamos a buscar hacer? Marcar niveles importantes, niveles fuertes de soportes y resistencias. Y después de que lo tracemos, vamos a esperar que el precio respete o no respete esos niveles. Si el precio respeta esos niveles a pesar de lo caótico que está el precio,
tenemos un contexto respetado, que no es del todo claro y que no es del todo saludable, pero al menos está respetando los niveles fuertes. ¿Listo? Cuarta regla. Una vela de debilidad antes de entrar a operar. Quinta regla. Patrón chartista, patrón de velas, patrón armónico, etc. Igual, esto preferiblemente, vuelve y juega, esto de preferiblemente es netamente cuando ya tenemos una experiencia, ¿no? Y sexto, tenemos que tener un rechazo de parte del precio a favor de nuestra entrada. ¿Listo? Estas son nuestras reglas. Operar a favor de tendencia principal y secundaria. Segunda, tener zonas de soporte o resistencia, números redondos, soporte a resistencias dinámicos como punto de apoyo. Tercero, contexto claro, saludable o respetado. Cuarto, ver la debilidad antes de entrar a operar. Quinto, patrón de patrón de chartismo, disculpen, patrones de velas y patrones armónicos, o etcétera. Sexto, rechazo de parte del precio a favor de nuestra entrada. Estas son nuestras reglas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Listo. La primera regla, operar a favor de tendencia principal y secundaria. Identificamos que tenemos una tendencia secundaria, una tendencia principal bajista. Vemos que el precio está terminando de desarrollar su pullback, su retroceso, y vamos a entrar en un impulso bajista. Listo, vamos a entrar en una tendencia secundaria bajista. Entonces, acá ya tenemos tendencia principal y tendencia secundaria a favor. Listo, estamos operando a favor de esas dos tendencias. Siguiente, zonas de soporte o resistencia, números redondos, números dinámicos como punto de apoyo. El pullback, ese retroceso, está llegando a un nivel específico, que sería un nivel 100, que sería un número redondo que podemos usar como resistencia que anteriormente ya fue usado exitosamente. Listo, perfecto. Ya tenemos dos reglas a favor, dos reglas cumplidas. Contexto claro, saludable o respetado. ¿Qué pasa acá? Tenemos una buena estructura bajista haciendo sus máximos y mínimos cada vez más bajos. Listo. Vemos que ningún máximo, ningún mínimo se ha acercado demasiado a romper los máximos y mínimos anteriores y que nos puede indicar un cambio de tendencia. Vemos que el precio se está desarrollando bien, no vemos volatilidad, no vemos como mucha violencia aparte del precio. Vemos esos factores, entonces tenemos un contexto que es claro y que es saludable. ¿Listo? Y vemos que igual nuestra tendencia secundaria que se está acabando, que es esta secundaria alcista, este pullback, este retroceso, también tiene un buen desarrollo de parte del precio. Se está agotando. Entonces, ahí ya tenemos tres reglas cumplidas. Vamos a hacer un pequeño zoom. Ahí es lo que sería esta parte, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño zoom ahí. Cuarta regla, ve la debilidad antes de entrar a operar. Podemos ver que tenemos una tendencia bajista fuerte. Vemos un pequeño pedacito del gráfico de la tendencia bajista fuerte. Listo. Nos que gran fuerza. Y vemos que el precio se desarrolló bastante bien. El pullback o el retroceso se desarrolló bastante bien. Y el precio ya ha sido rechazado aquí una vez. Listo. Una vez. En este nivel de soporte o resistencia, que lo estamos usando en este caso como resistencia, y la siguiente vela nos mostró una debilidad muy clara con un volumen pequeño y una mecha superior en tamaño al volumen. ¿Listo? Eso nos muestra una debilidad de parte del precio. Y también podemos determinar que a partir de esta zona, a partir de esta área, los vendedores están entrando con bastante fuerza. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos la cuarta regla cumplida. ¿Sí? Ahora, quinta regla, patrón chartista. En este caso tenemos un patrón de velas. Este patrón de velas ya lo podemos identificar, que sería sencillamente una estrella fugaz. ¿Listo? Tenemos eso, una estrella fugaz como patrón de vela. Ya tenemos 5 reglas que se están cumpliendo. Ahora, la sexta. Que en este ejemplo, recordemos, estas reglas son ejemplos, no los tienen que seguir, ¿listo? No es algo fijo, no es algo que esté escrito en la Biblia del trading, para nada, es netamente un ejemplo. Entonces, rechazo de parte del precio
a favor de nuestra entrada. Es decir, acá nosotros estamos buscando hacer una venta. ¿Listo? Esa es nuestra entrada, una venta. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar? Un rechazo del precio. ¿Listo? Como dije anteriormente, acá tenemos un área en donde los vendedores están entrando con fuerza y tenemos acá nuestra resistencia generada por un número redondo que ya se respetada varias veces y anteriormente también se respetó. Acá lo usó como un soporte, entonces acá hubo un cambio de polaridad y lo estamos usando como una resistencia. Entonces ahí estamos muy bien. Ahora, esta sexta regla, en este ejemplo que le estoy colocando, la sexta regla es un filtro para las 5 reglas anteriores, perdón. La sexta regla es un filtro para las 5 reglas anteriores. ¿Listo? Para confirmar, para terminar de rematar la confirmación de que realmente el precio se está moviendo a favor de nuestro movimiento. ¿Listo? Entonces, vemos que se desarrolló la siguiente vela y el precio bajó. Bajó de golpe, ya nos indicó una fuerza bajista. Precio subió con cierta fuerza, pero ¿qué podemos notar? Vuelvo y repito, acá marcamos un área de resistencia que tiene confluencia con el número redondo y vemos que a partir de toda esta área los vendedores están entrando en acción. ¿Listo? ¿Qué pasa? La vela hizo ¡Ay! Se me olvidó colocarle la mecha. Bueno, imagínense la mecha. Entonces, digamos acá. Digamos que esa es la mecha. ¿Qué pasa? El precio subió hasta acá. No alcanzó a subir hasta tocar la parte superior de nuestra zona, de nuestra área de resistencia, listo, de vendedores. Ni siquiera la alcanzó a tocar o a romper, listo. Entonces ahí nos indica que los vendedores pues están deteniendo bien el precio, están rechazando bien el precio. Listo, entonces recapitulemos. Precio abrió bajando y retrocedió. Ahí ya tuvimos un rechazo y es un rechazo fuerte, porque vemos que el rechazo, los vendedores entraron con fuerza, que pasar de ser una vela alcista pasó a ser una vela bajista. Esta vez sí puse mecha. Listo. Entonces ya vemos un rechazo. Vamos a esperar que el precio retroceda de nuevo y sea rechazado nuevamente para confirmar la fuerza bajista. Efectivamente, el precio subió, pero ¿qué pasa? El precio no volvió a retroceder con tanta fuerza como lo hizo al principio. Retrocedió más o menos a la mitad de lo que lo hizo anteriormente, a la mitad. ¿Listo? Y de nuevo fue rechazado. ¿Listo? Ya tenemos dos rechazos de parte del precio a favor de nuestra entrada. Sexta regla cumplida, todas las reglas están cumplidas en su totalidad. Y vamos a esperar un mejor punto de entrada, que el precio retroceda de nuevo, tomamos nuestro punto a la venta y esperamos que el precio se desarrolle y pues ganemos un poquito de dinero. ¿Listo? Recordemos, este es un ejemplo, ganancia de $10,000 es un ejemplo. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? A pesar de que todas las reglas se cumplan, van a haber momentos en donde el precio no respete las reglas. A pesar de que todas las reglas ya las cumplimos, están a nuestro favor, el precio las puede ignorar totalmente y perder. ¿Listo? Tenemos que ser conscientes de eso y aceptar esas posibilidades. Si no somos conscientes de que, a pesar de que tenemos una estrategia que tiene un 70, un 75, un 80 o un 60% de efectividad y ya tenemos unas reglas específicas que ya las cumplió todas, si no somos conscientes de que a pesar de que tenemos todos esos factores que nos van a sumar para tener operaciones positivas, también habrá momentos en donde se pierde. No hay estrategia 100% efectiva. No hay mentalidad 100% efectiva. ¿Listo? Quien les diga que hay una estrategia, que hay una metodología, que hay una mentalidad, un estado zen al momento de entrar a operar que te hace 100% efectivo, o 99% efectivo, o 95% efectivo, no le crean. No le crean porque sencillamente eso no existe.
¿Listo? Y seguramente les va a terminar vendiendo un curso. En fin, entonces, para poder dominar ese miedo a pulsar el botón, hacer una compra, hacer una venta, dominar ese miedo a presionar el gatillo, tenemos que reconocer y aceptar que a pesar de que tengamos todas estas cosas, también podemos perder, porque eso hace parte del trading y eso hace parte de la vida en sí. ¿Listo? Y la podemos perder así por mucho, con un fracaso a la inversa, o también la podemos perder por muy poco. Ya sea que la perdamos por mucho o por muy poco, tenemos que controlarnos, tenemos que tener un control de las emociones. Como ya dominamos ese miedo, lo estamos empezando a dominar, ya somos conscientes de que tenemos una buena estrategia, nuestras reglas se cumplieron, pero el precio no lo cumplió, no lo respetó, pues bueno, perfecto, no pasa nada. Yo estoy preparado para esa pérdida y mi miedo no me va a provocar como un futuro estrés o futuros mal genios o futuras iras al momento de que podamos perder. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Tenemos que ser conscientes y aceptar esas probabilidades. ¿Listo? Ahora, también tenemos que ser conscientes que tenemos nuestras reglas, el precio las cumplió y tenemos una estrategia con un mínimo de 60% de efectividad. Somos conscientes que la mayoría de operaciones las vamos a ganar. Es lo más seguro. ¿Listo? Hay que ser conscientes de eso. Todo esto que les acabo de decir hace parte de superar ese miedo a presionar el botón, a tomar una compra, a tomar una venta, ese miedo a presionar el gatillo. Todo esto que les acabo de decir hace parte de. Vamos a ver otros ejemplos. El ejemplo del miedo que les comentaba ahorita. Ese miedo de que aquí ya dejamos ir una oportunidad, acá dejamos ir otra oportunidad por miedo y acá estamos en la tercera oportunidad que sería este de acá. Esta de acá, vemos que las dos anteriores se ganaron. No, mentiras. Digamos que la primera oportunidad se ganó, pero la segunda se perdió. Y estamos en la tercera oportunidad, estamos acá en la tercera oportunidad. Y decimos, ¿y qué tal si se pierde como la anterior? ¿Qué tal si la primera que gané solamente fue suerte? Y ahí nos entran esas dudas y nos va generando y generando ese miedo. Y ok, dejamos pasar esta operación. Perfecto, la dejamos pasar. ¿Cuál sería el problema acá? Que ahí entra la ansiedad. Entra la ansiedad. ¿Listo? Y ojo, ojo, voy a mencionar esto antes de seguir con la ansiedad. Este miedo nos puede seguir dando a pesar de que tengamos reglas y tengamos una estrategia con un mínimo de 60% de efectividad. Y a pesar de que el precio está respetando todas y cada una de nuestras reglas, el miedo todavía puede estar. Recordemos que esto es paso a paso. ¿Listo? Esto es progresivamente. ¿Ok? Tenemos que ser conscientes de eso también. ¿Listo? No porque ya tengamos todo esto, boom, ya no voy a tener miedo. No. También necesitamos un control de emociones. No solamente necesitamos un control de conocimiento para operar, sino también necesitamos un control de nuestra psicología, de nuestro psicotrading. También tenemos que controlar esas emociones. ¿Listo? Son complementos. Ninguno es más importante que el otro. Son complementos, van de la mano. Son muy importantes entre sí. ¿Listo? Ahora, pasó ese miedo, dejamos ir esta operación y entramos en ansiedad. Ya dejamos pasar una operación. En este ejemplo, digamos que dejamos ir 3 oportunidades que vemos claramente que se estaban cumpliendo todas nuestras reglas y todas las 3 se ganaron. Entonces nos entra esa ansiedad de dejar y dejar y dejar de nuevo, pasar y pasar más oportunidades cada vez por el puro miedo. Y nos entra esa ansiedad y ¿qué pasa? En la siguiente vela operamos hacia la baja porque vemos que acá el precio se desarrolló con fuerza. ¿Sí? Operamos hacia la baja, intentando no dejar pasar más oportunidades cuando esta vela ni siquiera la contemplamos como una oportunidad, sino la que contemplamos como una oportunidad era la vela anterior y esa ya la dejamos ir. Pero esa ansiedad
nos da ese sentimiento de no dejar pasar más oportunidades. Y acá está el error, que dejamos pasar una oportunidad entre comillas que jamás analizamos, que jamás tuvimos en cuenta. ¿Listo? Que jamás tuvimos en cuenta. Ahora un ejemplo de agresividad. Ya dominamos ese miedo. A pulsar el botón, ya lo podemos pulsar sin problema. Y el ego se nos subió. Se nos subió totalmente. Y aquí estamos operando a favor de tendencia principal y tendencia secundaria. Entre comillas, tenemos una resistencia aquí, que sería un número redondo. Entre comillas, porque vemos que acá el precio todavía no ha llegado a ese nivel. Listo. Y no hemos confirmado ese nivel. Entonces la segunda regla todavía no está cumplida. Tercera regla, contexto claro y saludable. Perfectamente lo tenemos. ¿Listo? Cuarto, ve la debilidad antes de entrar a operar. Sí, pero no. Nosotros estamos buscando entrar a operar en esta zona de nuestra resistencia para tomarlo como punto de apoyo. Eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá es que tenemos ya una vela de debilidad, pero no está precisamente en la zona que nosotros estamos buscando esa vela de debilidad. Entonces, a pesar de que, bien, es una vela de debilidad, no nos sirve. Es decir, esa cuarta regla tampoco está confirmada, tampoco está cumplida del todo. Ahora, quinta regla, patrón de velas, en este caso es una estrella fugaz. Ok, tenemos la estrella fugaz, tenemos el patrón de vela, pero de nuevo, no la tenemos posicionada en la zona que estamos buscando operar. Entonces, esa quinta regla tampoco la tenemos confirmada, cumplida del todo. Entonces ya tenemos tres reglas que no estamos cumpliendo. ¿Listo? Solamente tenemos dos reglas que están bien, que ya están cumplidas. ¿Listo? Entonces ya tenemos netamente dos reglas a favor. Contexto y tendencias. Pero esas tres no. Listo, y como esas tres todavía no están cumplidas, pues tampoco vamos a buscar que se esté cumpliendo la sexta. ¿Listo? ¿Y cuál es el error? Tenemos ese ego de que ¡guau! Ya somos el master trader de binarias, no hay nadie en el mundo que sea más efectivo que yo, Warren Buffett me la puede pelar, y pues nos vamos a tomar una operación antes de tiempo. Entramos en una venta antes de tiempo, antes de que todas las reglas se cumplan, de que todo el contexto esté a favor de nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Perdemos. Lo más seguro es que perdamos. ¿Listo? Lo más probable es que perdamos. ¿Listo? Cuando ni siquiera tenemos la mitad de nuestras reglas cumplidas. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Para que nos duela más. Resulta que la vela que operamos es la vela que nos está confirmando casi todas las reglas. Lo único que nos faltaría aquí es la sexta regla. Eso es lo único. Y ahí sí, se nos cumplió esa regla y el precio efectivamente bajó. Y nos perdimos esa operación. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por esa agresividad que nosotros tenemos, ese ego, el tomar una operación antes de tiempo y perder, nos pueden pasar dos cosas. Primero, que perdamos y lo hagamos consistentemente, que esa agresividad se mantenga y cometamos ese error varias veces, nos puede causar una frustración y eso nos puede devolver al paso anterior. Nos puede volver a tener miedo, a tener dudas. Si cometemos este error, si tenemos esta agresividad al operar varias veces durante 2 semanas, durante un mes, poco a poco nos vamos a estar frustrando más y más y más y vamos a dejar de creer en nuestras reglas y dejar de creer en nuestra operativa o en nuestra estrategia. Y eso nos va a dar de nuevo el miedo. ¿Listo? Ahora, lo segundo que puede pasar que es peor, ¿no? Que puede ser peor que eso. Muy sencillo. Puede que esa operación la ganemos. Puede que esa operación la ganemos. ¿Listo? Que esa operación que tomamos antes de tiempo, donde las reglas no están cumpliendo, se gane. Porque puede pasar. Puede pasar. Eso es peor.
Que ganemos una entrada así es peor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a seguir cometiendo y cometiendo y cometiendo ese error. Esa ganancia, donde no respetamos nada de reglas, nada de estrategia, nos va a alimentar ese ego y vamos a seguir cometiendo y cometiendo y cometiendo ese error. ¿Listo? Ese es el problema. Ah, bueno, este es otro ejemplo de lo de la ansiedad que les comenté. Operamos la siguiente vela porque no queremos dejar ir más operaciones. ¿Y qué pasa? La vela que perdimos, a partir de esa, operamos precisamente la vela de descanso. Y ahí el precio se empieza a regar, empieza a caer con muchísima fuerza. Y eso también nos frustra y nos genera más miedo. ¿Listo? Otra cosa que puede pasar es lo contrario, que el precio empieza a subir con fuerza y precisamente nosotros operamos el inicio de una nueva tendencia alcista. ¿Sí? Esas son probabilidades que pueden pasar. ¿Listo? Ahí ustedes pueden ver un ejemplo claro de un gráfico que les hice para que tengan más presente o les quede mucho más claro cómo se representa el miedo, qué es lo que puede pasar cuando tenemos miedo, qué es lo que hacemos cuando tenemos ansiedad y qué es lo que pasa cuando operamos con agresividad, cuando dejamos que nuestro ego suba demasiado. Ahora, fuera de eso, que ya lo entendieron, que ya saben cuáles son mis consejos, cuál es la metodología que yo les recomiendo para ir dominando ese miedo a pulsar el botón poco a poco, progresivamente, vamos a un siguiente paso para aprender a dominar, para estar más tranquilos, para operar con más confianza en nuestras sesiones. Recuerden muy bien esta pequeña frasecita, que me imagino que ya la mayoría la habrá escuchado varias veces. Esta de acá. Siempre busquemos operar con dinero que estamos dispuestos a perder. Operar con dinero que estamos dispuestos a perder. Esto es una joyita, es el mejor consejo que les pueden dar, uno de los mejores. ¿Listo? Nunca vamos a, ojo, 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 nunca vamos a arriesgar dinero que ya tiene un fin, que ya tiene una tarea o que ya está destinado a algo. Por ejemplo, el dinero del arriendo, de los servicios, del mercado. No arriesguemos el dinero que nosotros pagamos por tener una vivienda. No gastemos, no pongamos en riesgo el dinero que paga los servicios, que paga nuestra higiene, ¿listo? El dinero que paga el internet que usamos para operar y no desperdiciemos, no operemos con el dinero que usamos para comprar nuestro alimento o el de nuestra familia. El dinero de la medicina de mi hijo, de mi esposa, de mi familia o mi propia medicina si es que estoy enfermo. ¿Listo? Y esto les podrá sonar muy obvio, pero es que pasa, me ha pasado muchas veces. O sea, no lo he hecho yo, pero sí me han llegado historias así. Entonces, he conocido a varios traders que han pasado por ese tipo de cosas, han cometido estos errores. ¿Listo? Ahora, el dinero de un capricho que hace tiempo quiero comprar y ahorré por mucho tiempo para ello. O el dinero para cumplir un sueño que tengo, un sueño con mi pareja, etcétera. ¿Listo? Estos dos puntos puede que el enfoque, el fin o el destino que tiene ese dinero no sea muy importante porque es algo que no es una necesidad, sino que netamente es un gusto que me quiero dar. Tampoco hay que arriesgarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros podemos tener la mala idea de meter ese dinero, digamos, queremos comprar una Play 5, por ejemplo, queremos meter ese dinero, multiplicarlo un poquito, retirarlo para ese extra que generamos, comprar un juego en edición limitada o una Play 5 de edición limitada o comprar un control personalizado bastante costoso. ¿Listo? Podemos tener esa mala idea que a primeras podría incluso llegar a sonar como una buena idea, pero resulta que no, porque todavía no somos rentables, ¿sí? Todavía tenemos miedo a pulsar el botón, todavía no estamos en ese momento ideal para hacer ese tipo de cosas. Llegará un momento en donde lo podremos hacer sin problema, pero hasta que no llegue ese momento no lo vamos a hacer. Y lo más seguro es que perdamos ese dinero. Y cuando lo más seguro que pase es que perdamos ese dinero,
nos vamos a frustrar muchísimo. Nos vamos a frustrar muchísimo y vamos a entrar con mal genio, con ira, con resentimiento, con venganza, con tristeza a operar. Y esas emociones no son buenas. Sabemos que no son buenas para que los operemos. Somos conscientes de eso. Entonces evitemos hacer eso. ¿Listo? Y mucho menos si tenemos una meta, un sueño entre pareja, tampoco pongamos en riesgo eso. ¿Sí? Si no, nuestra pareja nos va a volver mierda. ¿Listo? Entonces, nunca operemos con dinero que operar siempre con dinero que estamos dispuestos a perder. ¿Listo? Jamás vayamos a arriesgar dinero que ya tiene un fin. ¿Listo? Acá les dejo unos ejemplos. Pausen el video y véanlos. Y vean, de hecho, analicen si ustedes han cometido alguno de esos errores. Si no, perfecto, no los vuelvas a hacer. No los vaya a hacer. ¿Listo? Si ya lo analizamos y cometimos alguno de estos errores o similar, ¿qué te digo? No lo vuelvas a hacer. Voy a ser tierno, no lo vuelvas a hacer. ¿Listo? Ahora, otra parte, el miedo. Esto va para tanto quienes tienen miedo a operar, a presionar el botón, o a los que no. ¿Listo? Tenemos miedo o no a apretar el gatillo, pero si le tememos, digamos que nosotros ya dominamos ese miedo, pero ¿qué pasa? Estamos operando de $1 por operación. Entonces nos damos cuenta que todavía tenemos miedo. A lo que le tememos es a los montos, a los importes. Nos sentimos cómodos operando al mínimo, a $1 por operación. ¿Sí? Entonces, como tenemos ese miedo, lo que nosotros vamos a buscar hacer para empezar a dominar ese miedo es que vamos a definir nuestra gestión de riesgo. ¿Listo? Por un ejemplo, digamos, ya dominamos ese miedo, ahora queremos avanzar, queremos manejar montos o importes más grandes. ¿Listo? Digamos que ahora ya estamos en esa zona de confort trabajando de $1, ahora queremos operar con montos de 10.000. No, mentiras, tampoco. Vamos a empezar a operar con montos de 100. Vamos a pensar. Lo que nosotros vamos a arriesgar es decir, por ejemplo, una regla. De hecho, sería buenísimo. Yo la ejecuto, es parte de mis reglas personales. Si en una de mis sesiones yo ya pierdo 2 entradas, yo me retiro, vuelvo más tarde o vuelvo el siguiente día. ¿Listo? Entonces, digamos, Andrés, por ejemplo, Andrés está dispuesto a operar con $100. Andrés está realmente dispuesto a perder $100 por operación. Está dispuesto a perder $200 diarios. ¿Realmente Andrés está dispuesto a eso? ¿Está dispuesto a perder $800 semanales? ¿Está dispuesto a eso? No, no estoy dispuesto a eso. Todavía $200, $800 semanales es demasiado para mí. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a bajar el importe. Vamos a operar a $80. Andrés está dispuesto a perder $80 por cada operación. ¿Está dispuesto a perder $160 diarios? Si todavía no podemos perder esas cantidades, no podemos permitirnos perder ese dinero, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a bajar al importe. Ahora, de nuevo, Andrés puede permitirse perder $50. Andrés está dispuesto a perder $100 diarios. O todavía no me puedo permitir eso. Si todavía no me puedo permitir eso, sencillamente no me siento cómodo, también es importante. Si todavía yo no me siento cómodo perdiendo $50, me los puedo permitir. Me puedo permitir perder $50 por operación. Me puedo permitir $100 diarios. Me puedo permitir 400, $500 perdidos semanales. Me los puedo permitir, pero no me siento cómodo por eso. Eso también es un factor importante. Si no me siento cómodo perdiendo esos montos, yo le voy a bajar más, a $30. Que todavía yo no me siento cómodo con esto. Y me siento un poco inseguro, no me atrevo a tanto.
a perder $30 por operación, a perder $60 diarios. Perfecto. Voy a bajarle más al monto. Voy a bajarle a $10. Pasa lo mismo, todavía no me puedo permitir perder 10 o $20 diarios. No me puedo permitir perder o sencillamente no me siento cómodo perdiendo esas cantidades aún. Pues bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a bajarle de nuevo. Voy a bajarle de nuevo. Mínimo $2 como mínimo. ¿Listo? Ahora, digamos, yo me puedo permitir perder $5 por operación, me puedo permitir perder $10 por operación, me puedo permitir perder $10 diarios, me puedo permitir perder 40, $50 semanales. Eso me lo puedo permitir y me siento tranquilo con ese tipo de pérdidas mientras voy dominando, mientras voy generando esa rentabilidad, mientras empiezo a generar un poco de efectividad. Me lo puedo permitir y me siento cómodo perdiendo esos importes. ¿Listo? Entonces, cuando ya definimos eso, ya nos podemos definir ese, ese monto base, ese importe o ese monto promedio que vamos a meter por operación y digamos si ustedes aplican la regla de pierdo 2 operaciones, me retiro, es decir, pierdo $10, me retiro, entonces allá yo genero mi gestión. Listo, ya genero mi promedio por operación y genero también mi máximo de pérdida. ¿Sí? Ese máximo en donde pierdo esta cantidad y yo ya me retiro. Vuelvo más tarde o vuelvo otro día porque ya se cumplió mi gestión. En esa gestión también tenemos que generar unos límites. Ahora también pasa algo. Nosotros también tenemos que tener en cuenta en esa gestión algo que es riesgo-beneficio. ¿Listo? Por ejemplo, anteriormente operábamos con $1. ¿Listo? Operamos durante 3 meses solamente operaciones de $1, $1, $1, $1. Porque estábamos generando esa confianza. Estamos empezando a dominar ese miedo. Listo, estábamos empezando a dominar este miedo de acá. Durante estos 3 meses estuvimos trabajando y trabajando ese miedo, trabajando esas reglas, trabajando esa estrategia, trabajando esas emociones. Listo. Y nunca le subimos al importe porque no era necesario. Nosotros no buscamos ganancias grandes, sino dominarnos primero para poder ahí sí buscar subir esos importes y empezar ya a buscar ganancias más grandes. ¿Listo? Eso es lo que hacemos. Ahora, ¿qué sucede? Acá ya cumplimos esos 3 meses y con éxito logramos dominar esas emociones, esas reglas, ese miedo, esa ansiedad, esas dudas y esa agresividad. Ya lo dominamos. Ya estamos cómodos operando. Ya no nos tiembla la mano al momento de presionar un botón, a jalar del gatillo. ¿Listo? Entonces, perfecto. Logramos un muy buen avance. Ahora, vamos a buscar operar. Ya generamos nuestra gestión. ¿Listo? Vamos a buscar operar durante 3 meses a $5. ¿Listo? Empezar poco a poco, empezar a generar ciertas ganancias específicas. ¿Qué es lo que sucede acá en riesgo-beneficio? Nosotros no siempre tenemos que operar con montos lineales, ¿sí? No tenemos que operar siempre con el mismo monto, con los mismos $5 el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. ¿Listo? Aquí también empezamos a calcular. Empezamos a calcular ese riesgo-beneficio que poseemos acá. ¿Listo? Este es nuestro importe promedio. ¿Listo? Nuestro importe promedio sencillamente son $5. Pero ¿qué pasa? Mis reglas, tengo 6 reglas y el precio solamente me está cumpliendo 4 reglas, por ejemplo. ¿Listo? Y quiero probar, ¿listo? Quiero practicar, quiero probar el operar, el tomar una entrada sin que todas mis reglas se cumplan. Porque siento que el precio se va a ir a favor de lo que yo estoy buscando operar, a pesar de que mis reglas no están totalmente cumplidas. Perfecto, está genial asumir ese riesgo, es perfecto y hace parte del proceso. Listo, pero ¿qué pasa? Como somos conscientes que el riesgo es mucho mayor que el beneficio, entonces
este importe promedio lo vamos a reducir. ¿Listo? Lo vamos a reducir a $2. ¿Listo? Y digamos que el primer mes tomamos un riesgo tan grande 2 veces, el primer mes. Solamente el primer mes tomamos 2 veces ese riesgo. ¿Listo? El segundo mes lo tomamos una sola vez. Perfecto. El tercer mes ya lo tomamos 4 veces. 4 veces ese riesgo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos mucho más riesgo, es decir, tenemos muchas más probabilidades de que perdamos esa operación, pero queremos probar, está perfecto, está excelente, pues listo, vamos a ser inteligentes y vamos a arriesgar menos importe. Por si llegamos a perder la operación, pues que no nos duela, listo, ni que sea difícil llegar a recuperarlo en las siguientes operaciones o en las siguientes sesiones, listo. Ahora, asimismo, acá, nuestro importe promedio son $5, pero ¿qué pasa? Tenemos todas las reglas, todas las 6 reglas que están cumplidas. Pero ¿qué pasa? Notamos algo distinto. Notamos algo que realmente el precio está mostrándonos que lo más posible es que cumpla nuestro análisis. ¿Listo? Vemos que hay demasiadas probabilidades. Es muy, muy pequeño el riesgo. ¿Listo? Entonces, perfecto. Vemos que el beneficio es mayor al riesgo. Entonces, acá podemos darnos la libertad de subir un poco ese importe. Digamos que lo subimos a $14. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Subir ese importe jamás lo hemos experimentado, entonces nos da nervios. Entonces, a pesar de que el beneficio es mayor que el riesgo, igualmente lo vamos a hacer pocas veces al mes mientras empezamos. ¿Listo? Por ejemplo, el primer mes lo hicimos una vez, el segundo mes una vez y ya el tercer mes lo hicimos 3 veces. Otra posibilidad, podemos ver que el riesgo es mayor que el beneficio. ¿Listo? Podemos ver que el riesgo es mayor al beneficio, pero queremos intentar hacer una operación de más alto nivel. Pues bueno, también podemos tomar ese riesgo. No se los aconsejo, pero pues también se puede usar. ¿Listo? Pero lo ideal es que no. Hagamos un buen cálculo de riesgo-beneficio. ¿Listo? Y les hago una pregunta. Lo que les acabo de decir, ¿será un buen cálculo de riesgo-beneficio? Si yo no tengo todas mis reglas que se están cumpliendo, veo que mi riesgo es mayor que el beneficio. ¿Realmente es bueno que yo aumente este importe de acá? ¿Realmente es buena idea? Seguramente no, ¿cierto? Eso es lo que sería un mal cálculo de riesgo-beneficio. ¿Listo? Bueno, esto también hace parte de la gestión. Tenemos que también calcular eso, qué tanto beneficio vamos a recibir por el riesgo. ¿Hay más riesgo que beneficio? Bien, perfecto, bajémosle al importe. ¿Hay más beneficio que riesgo? Subámosle un poco al importe, sin exagerar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sería lo que yo les recomiendo, la metodología que yo les recomiendo para empezar a dominar poco a poco, progresivamente, nuestro miedo a presionar el gatillo. 53 minutos. Bueno, me disculparán muchachos, pero como pueden ver es un tema extenso, muy importante y explico cada paso o cada metodología paso a paso que yo les recomiendo para empezar a perder ese miedo y controlar muy bien esa gestión para que a pesar de que tengamos miedo, perdamos lo menor posible. ¿Listo? Todo lo que les acabo de contar, lo que les acabo de compartir, les va a ayudar muchísimo a controlar ese miedo y a controlar mucho las pérdidas y las ganancias. ¿Listo? Entonces, pues bueno, eso sería todo por esta sesión. Bye muchachos. Hasta luego.